no, ya no hay. Hace años, de una universidad nació una leyenda. Hoy la historia vuelve a la cancha. La UNL llega a la Liga Pro Universitaria 2026 y el sur empezó a calentar. No venimos a aprender de fútbol, venimos de donde nació la garra de Loja. UNL, Liga Pro Universitaria 2026. Liga Pro Universitaria 2026. ¿Los planes de entrar a la U no salieron como esperabas? Tranqui, el mundo no se acaba ahí. Si buscas una oportunidad real para prepararte y empezar a trabajar de una, escucha esto. Un montón de jóvenes como tú ya le están rompiendo en el área de la salud. Gracias a nuestro curso de auxiliar de enfermería. Ahora te toca a ti. La Universidad Nacional de Loja te presenta el curso Formación de auxiliares de enfermería en cuidados paliativos, oncológicos y del adulto mayor. de 1000 horas presenciales. Aprenderás a cuidar con humanidad a una de las áreas con mayor demanda laboral. Lo mejor, estudias de viernes a domingo. Arrancamos este 15 de junio del 2026. Ojo, los cupos vuelan. No te quedes afuera, dale play a tu futuro. Inscríbete hoy en Universidad Nacional de Loja y empieza tu camino en el área de la salud. Ahora empieza Derecho para No Abogados. El podcast de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Un espacio hecho por estudiantes donde hablamos de derecho de forma clara, sencilla y sin tanto enredo. Llame a mis abogados. Exploramos los grandes temas legales del Ecuador y el mundo y te damos herramientas para conocer y defender tus derechos. Noticias, entrevistas, historia, leyes y muchas preguntas respondidas en un lenguaje comprensible para todos. Porque entender la ley También es tu derecho. aquí empieza. Derecho para no abogados. Al aire. Bienvenidos, queridos radioescuchas, a una nueva emisión de Derecho para no Abogados. Mi nombre es Alicia y el día de hoy estamos gustosos de poder compartir en esta nueva oportunidad acercando el derecho a la ciudadanía de una forma sencilla y clara. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, Joe. ¿Cómo están? Sí, gustoso de estar otra vez acá en el programa. Como cada viernes, muchas gracias a quienes están conectados a través de Facebook, a quienes nos ven a través de Facebook, asimismo a quienes nos escuchan a través de la radio universitaria, la radio de la Universidad Nacional de Loja 98.5 FM. Les invitamos a quedarse con el programa y antes de pasar a nuestro primer segmento, cuéntanos, Joe, ¿qué tenemos preparado para hoy? Hola Junior, hola Alan, en primer lugar. Y es que para el día de hoy tenemos dos segmentos bastante importantes. El primero, que como muchos ya saben y los que nos han estado siguiendo durante todos los programas, es Conoce tus derechos. Hoy tenemos un tema bastante importante que tal vez a la ciudadanía, con la situación que está pasando el país hoy en día, tal vez le debe interesar, que es la legítima defensa. Y en nuestro segundo segmento vamos a tener un invitado muy especial sobre un tema que sucedió hace no mucho y que sinceramente estará muy interesante. Bueno, con esto, pues con esta introducción, Junior, supongo que ya podemos pasar a la voz de radio para que nos dé introducción a nuestro primer segmento. Así es, vamos. Tener derechos no sirve de mucho si no sabes cuáles son. Este es el espacio donde te explicamos fácil, rápido y directo lo que deberías saber como ciudadano. En Derecho para No Abogados. Conoce tus derechos. Bueno, ya estamos con nuestro primer segmento. El día de hoy vamos a hablar, como lo decía yo, justamente sobre un tema que es bastante importante y que lo hemos escuchado de alguna manera. Es la legítima defensa. Así que vamos, empecemos. ¿Qué es la legítima defensa? Hay que entenderlo desde su concepto, tanto como lo establece el COIP y asimismo doctrinariamente. Al referirnos a la legítima defensa no es te respondo golpe con golpe o si tú me golpeas yo te disparo. Nos referimos a una especie que no es como la ley del talión, sino a algo que está configurado en el COIP y que tiene sus tecnicismos para poder configurarse. ¿A qué nos referimos? Dentro del Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 30, nos lo establece a la legítima defensa como una causa de exclusión de la antijuridicidad. ¿Cómo se traduce esto al español? Es básicamente una forma en la que se deja sin efecto, se quita la responsabilidad penal cuando se configura justamente esta legítima defensa. ¿De qué hablamos? Justamente de tres puntos importantes, tres puntos específicos que son clave para que se pueda configurar. Son tres requisitos que son básicos y deben cumplirse los tres al mismo tiempo. El primero es la agresión legítima, es decir, tiene que haber un ataque real. Debe haber un ataque que
sea injusto, sea sin derechos y debe iniciarse por la otra persona. Y eso configura justamente el segundo requisito en el que existe la necesidad racional del medio. Aquí hablamos de que el medio que usas para defenderte tiene que ser razonablemente necesario. Eso quiere decir que no porque te empujaron, tú sacas un machete, tú sacas un arma blanca y pues haces daño a la otra persona. Eso también configura algo que está dentro del COIP que se refiere a la proporcionalidad. No podemos responder de una manera más grave a la que el agresor tal vez puede atacarnos. Asimismo está el hecho de no haber provocado como tercer requisito. Es decir, no te puedes defender como legítima defensa si tú empezaste la pelea. Si se inició con un insulto, si se inició con un golpe y luego pues se desata algún tipo de delito, no se puede uno manifestar que fue por legítima defensa. Así que pongamos un caso real. Hace meses en Durán, específicamente, un señor, por ejemplo, fue atacado por dos asaltantes que iban en una moto. Estos apuntaron con una pistola y el señor tenía justamente permiso de porte de armas. Entonces, ¿qué hizo el señor? Les disparó a uno de ellos, dejándolo herido, en estado de herido. Entonces, la fiscalía, pues, le concedió justamente este tema de la legítima defensa, porque las otras personas le apuntaron con un arma, lo iban a asaltar, le iban a hacer daño y peligraba su vida. Entonces, al tener la licencia de porte de armas, pudo usarla y no mató a la otra persona, la hirió causándole un daño menor al que pudo haber recibido. Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera disparado? Se hubiera configurado un delito básicamente. Claro, o sea que en este caso, por ejemplo, si es que en torno el asaltante ya había cometido su objetivo, se había retirado sin haber provocado alguna objeción más, sin haber amenazado de alguna otra manera, y la persona, por ejemplo, el señor en este caso, le hubiera disparado por la espalda, ahí la antijuricidad no habría actuado de esa manera. Por ejemplo, es algo que se ve mucho en las clases como nosotros como abogados, pues futuros, tenemos que ver y que, por ejemplo, en este caso, los docentes nos explican, si es que una persona que en este caso ya robó, hace lo que sea, se va y la persona que tiene el arma, que tiene, por ejemplo, permiso, le dispara por detrás, es, por ejemplo, una acción desmedida. Ya no tiene objeción porque ya fue un atracado que sucedió y por ende ya no hay peligro inminente. Claro, entonces la persona actuó desmedidamente, entonces por eso sería juzgado como una persona que actuó sin tener una objeción real. Por ejemplo, esto se ve mucho en países como por ejemplo Estados Unidos, que ya por ejemplo el porte de armas no se necesita un permiso especial, pero por ejemplo acá en Ecuador hay muchas personas que tienen armas de manera ilícita y que hay muchas ocasiones en las cuales los juzgados dan la razón a las personas que, por ejemplo, en este caso asaltantes, pero pues obviamente hay que verificar muy bien esto para las personas que desean hacer sobre este tema. Claro, porque es otro punto, no todo el mundo no puedes decir, bueno, yo me defendí con un arma, cuando el arma proviene justamente de un ilícito. Claro. Entonces, claro, no se configura. ¿Y cómo es cuando hablamos de justamente la legítima defensa en temas de propiedad? Por ejemplo, un caso como lo mencionó Joe, o sea, ahora en nuestra sociedad, bueno, yo creo que en todas las sociedades tal vez es un medio común esto que se puede decir los robos o invasiones a propiedades privadas. ¿Para qué? Para efectivamente sustraer los bienes que se encuentran ahí. Ya sabemos el típico caso que pueden ser electrodomésticos, dinero, joyas, ese tipo de cosas. Como ejemplo puntual, hablando de la legítima defensa dentro de la propiedad, podemos hablar de que se puede dar el caso de que, por ejemplo, claro, hay una persona que ingresa al domicilio que intenta sustraer las cosas y que, por ejemplo, hay una familia ahí, ¿saben? Entonces, ¿qué pasa en este momento si es que la persona que intenta sustraer las cosas está armada o posee algún arma blanca o tiene algún tipo de objeto que pueda provocar una amenaza a esta familia? Generalmente, vamos a ponerlo así en un caso más real, quien puede defender a la familia generalmente son los padres. Entonces, ¿qué van a hacer? Más que por el hecho de defender su casa, defender sus bienes, van a querer defender a su familia, o sea, salvaguardar la vida de su familia. Entonces, ¿aquí qué se está viendo?
Se puede configurar la legítima defensa porque si bien puede ser proporcional, que si ya, supongamos que la persona está sola, entonces entra otra persona, simplemente se la puede como neutralizar o llamar a la policía o hacer algún tipo de cosa que la pueda frenar al ladrón. Pero ¿qué pasa si es que hay esa familia? Cuando hay esa familia y hay una amenaza real a la integridad y a la vida de ellos. Entonces, ¿qué se va a hacer? Por proteger un bien jurídico mayor, que le llamamos así en derecho, como lo es la vida y la integridad de la persona, antes que la propiedad, entonces se puede dar como, ¿cómo decirlo? Un poco más de agresividad en el modo en que se puede defender a la casa o en que se puede defender la Es propiedad. como que se justifica un poco más justamente este tema de la legítima defensa. Exacto. Es, por ejemplo, la proporcionalidad que mencionabas, Junior, que si bien, por ejemplo, la intención del ladrón sería solamente ir a sustraer las cosas, no hacer daño a nadie, entonces una neutralización eficaz bastaría, ¿no? Como llamar a la policía o un tipo de amedrentamiento podría ser también. Pero cuando ya se trata de salvaguardar algo mucho más grande, requiere medidas más agresivas, porque claro, seamos realistas, en ese momento no es como que vas a pensar en cómo puedes frenar. Actúas más por impulso, por proteger. Entonces, también se considera eso para juzgar y así no recibe una pena o una sentencia la persona que busca defenderse. Claro, y justamente es complejo ese tema, porque creo que al hablar en sí ya de cuando se configura un robo, ya hay una agresión, ya hay un daño contra la propiedad, cuando intentan, no sé, forcejear las puertas, intentan entrar a un lugar no se configura simplemente un hurto, sino que ya es un robo. Claro, como lo manifiestas aún más cuando se trata de proteger la integridad de la familia. Entonces, tú nos vas hablando ya de cómo se va configurando, de cómo se justifica un poco más en estos temas. ¿Cuándo hay entonces una exageración, un exceso de lo que nos hablabas un poco, Joe, sobre la legítima defensa? Bueno, por ejemplo, en estos casos, cuando por ejemplo hay un exceso, es más una causa de que, por ejemplo, uno actúa por instinto, como le dijo Ali, que más por algo que es razonal. Por ejemplo, una persona está caminando por la calle en la noche, por ejemplo. Y hay una persona que por alguna cuestión, ya sea por necesidad o por alguna otra cosa, llega a sacar un arma que no es funcional o que no es un arma real o un arma de juguete, por así decirlo, Ya. y amenaza a la persona. Como para asustar. Claro, para estarla, sustraer de eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, una persona que tiene porte de arma le dispara a esa persona, supuestamente en el entorno de decir yo me estaba defendiendo y es legítima defensa? ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, la policía verifica que el arma no era real y por ende no se puede justificar la legítima defensa? En esos casos, por ejemplo, en situaciones muy específicas, la persona que fue la que disparó tiene la objeción de poder decir, yo no vi que el arma era falsa, no sabía que era falsa, entonces procedí a disparar porque pensé en mi interior que obviamente me podía disparar. Y por ende puede haber el juez puede fallar a la persona y, por ejemplo, en el día pasa la misma situación y la persona puede ver que es el arma de juguete, no es real, no va a disparar, entonces igualmente procede. En ese caso, el juez puede fallar a favor del asaltante. ¿Por qué? Uso desmedido de la fuerza y por ende no hay antijuricidad en esos casos. Claro, es que hay un bien mayor, ¿no? Que es la vida. Al final puede que no tenía la intención, pero termina haciéndolo por simples reflejos humanos. Y ahí hay otro tema que creo la ley también lo tipifica y estamos hablando de la legítima defensa putativa. Cuando creí que me iban a disparar y por eso reaccioné. Coméntanos un poquito más, Alicia, sobre ese tema. Ese es, por ejemplo, claro, cuando lo mencionó Joe, como lo mencionó Joe, es en los casos en los que, bueno, ya vemos que hay una amenaza, pero si nosotros nos damos cuenta de que no es una amenaza real como tal, hay a veces el razonamiento humano, claro, meramente por impulso puede ser, que ya se va un poco más al tema de la venganza o al tema del castigo. Por ejemplo, me amedrentaste o me asustaste, en típico caso de robo. Me hiciste ver o me hiciste creer que, claro, yo estaba en amenaza, luego me di cuenta de que así no era, ahora yo te voy a castigar, no sé, tal vez recurriendo a la violencia física, como lo mencionó yo, portando un arma de fuego y tal vez disparando, hiriendo al asaltante de esta manera. Claro, es un tema bastante
¿cómo puede decirse? Controversial puede ser, porque ahí está bastante, ahí el éxito sería determinar realmente cuál fue la intención del asaltante y cuál fue la intención de la persona que atacó. Juegan bastante los hechos y lo Exactamente, que ajá. se pueda demostrar Las ya pruebas, con la los fiscalía. hechos demostrables, y ajá. También este límite, o sea, esos límites de la legítima defensa existen cuando hay una falta de provocación suficiente, así como lo mencionabas, Junior, dentro de los requisitos, y también como lo mencionaba, es como cuando no hay un motivo real de que tal vez hay una amenaza, sino que la persona a veces se dejan llevar mucho por los nervios o mucho por situaciones que han visto en el día y se empiezan a crear esa idea de que tal vez puede llegar a mayor, pero ese puede llegar a mayor es una diferencia muy grande entre lo que termina siendo la responsabilidad penal de ambas personas. Por eso ahí se trata de determinar la intención de ambas y de verificar, claro, con los hechos demostrables, quién realmente tuvo una intención delictiva, o sea, quién quiso incurrir en el delito y quién realmente quiso defenderse. Es cierto, y de hecho cuando hablamos de ese tema es súper complejo y hay variantes jurídicas dentro del ámbito penal cuando observamos justamente las circunstancias. Y otro caso en el que pues vemos bastantes casos en donde se ha resuelto o por jueces como legítima defensa es justamente en los temas de violencia intrafamiliar. ¿Qué puedes comentarnos al respecto, Joe, en esos ámbitos? Bueno, en estos casos, Junior, la verdad son cosas muy distintas a lo que es, por ejemplo, en un asalto, en un robo, porque estamos hablando de bienes jurídicos, por así decirlo, que es la vida en torno del entorno familiar. Esto, obviamente, a los jueces les van a beneficiar mucho más al entorno familiar, a mujeres y niños, por el hecho de que, por ejemplo, en una casa hay el papá, la mamá y los hijos. Lo que pasa es que hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, ya sea padre o madre, que pueden llegar en estado etílico, pueden tener adicción a drogas o incluso pueden tener uso desmedido de la fuerza en torno a la agresividad. Hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, la madre por proteger a los hijos llega a, de alguna manera, a herir al padre y por distintas situaciones herirlo gravemente o incluso provocarle la muerte. En esos casos, los peritos en los juicios tienen que verificar qué tan real fue la situación para que obviamente se dieran estas situaciones. Por ejemplo, no es lo mismo que, por ejemplo, si el padre gritó fuertemente y tenía actitud agresiva, pero no hubo alguna intención de herir al círculo familiar, pero igual la madre, por, yo que sé, celos o alguna cosa así, decidió agarrar un cuchillo y clavárselo al padre. En esos casos, obviamente hay un uso desmedido de la fuerza y no hubo la intención de herir al círculo familiar y por ende la madre va a poder ser juzgada normalmente. Pero, por ejemplo, cuando ya el padre comienza a agarrar objetos, tirarlos y hay una situación en la cual se puede ver afectada la vida, obviamente puede usarse la fuerza para poder frenar estos casos. Es que es una cuestión bastante complicada, subjetiva, porque pues la gente en el día a día, de manera cotidiana, no sabe si alguien le va a atacar. No es como que está preparada y dice, bueno, hasta tal punto es legítima defensa. Muchos no conocen hasta dónde llega el concepto, hasta dónde llegan los límites justamente de la legítima defensa. Y ahí suele pasar otro problema, que es también uno de los que quiero comentar, y es que cuando, por ejemplo, se produce este tema de los linchamientos o lo que le suelen llamar la justicia por mano propia. Había un caso, por ejemplo, en la ciudad de Quito, en donde en el Parque de la Carolina, justamente fue hace más o menos un año. Mucha gente se juntó para la noticia sale desde ahí, ¿no? Mucha gente se junta y empieza a agredirle a un hombre, pensando que le había robado su cartera a una señora. Entonces, ¿qué pasó? Que todos empezaron a golpearlo, a insultarle, llegaron al punto de que cuando llegó la policía, el hombre ya estaba muerto. El hombre ya estaba muerto y se dieron cuenta que él tenía problemas mentales. Creo que le había dicho, o sea, se resolvió el caso con que la señora había estado pasando por el lugar, había creído que él fue quien le sustrajo sus pertenencias, porque sí hubo un robo, pero no fue él el autor. Entonces, pues la gente al reaccionar, él no pudo defenderse, no pudo decir nada, simplemente lo golpearon hasta el punto de matarlo. ¿Qué pasó en esa situación? La gente no es que podía decir, bueno, es que me confundí, es que pensé que era él, es que no quería matarlo.
todas las personas que estuvieron en ese momento, que fueron las que produjeron ese daño, tuvieron que pagar las consecuencias penales y tuvieron que, se les imputó cargos justamente a través de la fiscalía. Y es que sí hay muchos casos, hay que saber diferenciar. La legítima defensa es cuando es en el momento exacto, cuando es contra la persona que nos agredió, asimismo cuando se hizo lo necesario para detenerlo. Pero ¿qué pasa en estos casos? Que ya no hay un peligro inminente, ya le robó, lo que tuvieron que haber hecho era llamar a la policía, no había un peligro inminente ni para la señora ni para quienes lo golpearon. No había necesidad de tratar de herirlo al pobre Exactamente, señor. no había necesidad y es súper complejo este tema. Como digo, casi siempre ya se termina decidiendo en los juicios, ya en los tribunales, que se configura a través de los hechos como legítima defensa o que no, de manera técnica. Muchas veces hay injusticias, a veces es bastante paradójico, hay gente que no sabe qué es la legítima defensa, lo que hace es defenderse, se propasa y termina configurándose algún tipo de delito. Claro, en esos casos obviamente hay que tener un límite para poder al menos poder hacerle un daño a una persona sin el momento, pues obviamente hay un peligro, pero tampoco con el hecho de querer matarlo o querer hacerle un daño mayor. Por eso hay que obviamente estarse informados ante estas cosas, no solamente nosotros, sino que muchas de las personas que día a día van a llegar a sufrir, ya sea por A o B, algún robo, algún hurto, lo que sea. Obviamente hay que tener alguna medida para poder no sobrepasarse en estos casos. Claro, porque recordemos que después de todo, bueno, nuestra normativa ecuatoriana es muy garantista en ese aspecto, trata de salvaguardar lo más posible como es la vida y la integridad de absolutamente toda persona, sea o no delincuente. Incluso ya vemos que a algunas personas, a los PPL, se les da algún tipo de garantías, de beneficios frente al resto de la sociedad. Y como lo mencionó yo, también, claro, es muy importante aprender a manejar estos límites, informarnos como sociedad y, claro, o sea, cada uno hacer su parte, quien se debe defender, que se defienda bien, quien deba juzgar también que resuelva bien, de esa manera aprender a construir una sociedad más justa también para todos. Y que se forme desde un criterio justamente en el que se defienda a la persona. Y a veces creo que en nuestra sociedad, por los temas de inseguridad mismo, decimos que se suele proteger más bien al agresor. Claro. Pero en realidad es porque jurídicamente se protege bienes mayores como la vida, la dignidad y todo debe ser de una manera proporcional. Que hay que mejorar dentro del sistema judicial, que hay que mejorar como sociedad, muy cierto. La recomendación de nosotros es que tengan claro justo eso. La legítima defensa tiene sus límites, tiene sus tecnicismos y no puede configurarse siempre en cuando pues se estipule, se adapten los hechos de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Entonces lo más recomendable es pues si en algún momento se sienten atacados, existe algún robo, existe alguna agresión, violencia, pues lo más prudente es justamente contactarse con las autoridades y que se pueda resolver de esa manera. Sin mucho más, pues ya para ir pasando a nuestro segundo segmento, tenemos un invitado muy especial que nos va a estar acompañando acá. Justamente es uno de los pocos invitados que no es abogado, pero es muy relevante con respecto a un tema, una noticia que ha estado circulando últimamente en los medios en estas semanas. Así que vamos al corto y ya venimos con nuestro segundo segmento. Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados. Por la señal de UNL Radio. La realidad se fragmenta en el escenario para revelar el mundo interior de un autor que desafió todas las normas de su época. Yo tenía 4 años cuando me perdí de la realidad. En el 120 aniversario de su natalicio, la Universidad Nacional de Loja presenta en la capital Pablo Palacio, Un hombre sin rostro. Más de 250 artistas en una puesta en escena de estética expresionista y surrealista. Experiencia que recorre las obsesiones y la psique del autor más disruptivo del Ecuador. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Jaime Roldós Aguilera. Funciones: jueves 28 de mayo a las 10 de la mañana, viernes 29 de mayo a las 7 de la noche. Entrada gratuita hasta completar aforo. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. 16 horas, 30 minutos.
Ay, amigo, obvio necesitas una maestría. Antes, tener el título de la U era lo máximo, ¿no? Pero hoy, la realidad es que cada semestre salimos muchísimos graduados con el mismo título. Y uy, la competencia es muy fuerte. Un posgrado sí marca la diferencia. Es esa ventaja que necesitas para que se fijen en ti y se te abran puertas para alcanzar el éxito. Pero ojo, no te lances a ciegas. Elige una universidad con peso, como la UNL. Son 166 años de prestigio, pero sobre todo de cambio y transformación. Aquí tenemos 4 modalidades de estudio que se adaptan a tu ritmo. Y lo mejor, facilidades de pago y descuentos para que la plata no te detenga. Obvio, aquí no nos complicamos la vida. Por eso, su entorno virtual es súper práctico. Y lo que más nos importa, una oferta académica moderna que de verdad sirve en el campo laboral y que en un año o menos ya te entreguen tu título. Yo de ti no lo pienso más. Y estudio una maestría en la Universidad Nacional de Loja. Si quieres conocer toda nuestra oferta académica, ingresa a www.unl.edu.es/posgrados. Empezamos clases en agosto. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados Por UNL Radio. Un espacio para conversar con expertos, resolver dudas y entender el derecho desde una vida real. El derecho se explica con palabras simples. Porque si bien se entiende, bien se aplica. En Derecho para No Abogados, hablemos claro. Hablemos claro. Bueno, queridos radioescuchas y a las personas que nos sintonizan a través de Facebook, estamos nuevamente aquí con el programa y esta vez con el segmento Hablemos Claro. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que no sucedió hace mucho, que es la posible filtración de datos por parte del Registro Civil. Pero antes de hablar nosotros, que no somos expertos en el tema, tenemos aquí uno de nuestros invitados especiales que puede darnos un poco más de información sobre ello. Para esto hemos invitado al ingeniero Juan Carlos Riofrío Herrera. Él es ingeniero en sistemas por la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, es magíster en seguridad, peritaje y auditoría en procesos informáticos por la Universidad de Santiago de Chile. Además, en nuestra Universidad Nacional de Loja es oficial de seguridad de la información y fue perito judicial acreditado por el Consejo de la Judicatura. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y sí, así mismo estamos acá justamente en la UNL tratando de aportar pues ese granito de arena. Gracias por la invitación, también por estos espacios que son bastante interesantes. Usted, muchas gracias por Muchísimas gracias. Sí. Y bueno, estamos acá por un tema bastante interesante en sí. No sé si la ciudadanía conoció, justamente fue en estos días del mes de mayo en que se supo justamente sobre este tema de la filtración de datos. Hablamos de datos biométricos, de fotografías inclusive que provenían justamente del registro civil y que a través de una entidad se salió esto a la luz, salió la noticia de una supuesta filtración de 14.8 millones de datos. Así que si pudiera ampliarnos un poquito más con respecto a la noticia y sobre todo como experto justo en sistemas de seguridad y demás, ¿qué puede comentarnos? ¿Qué es lo primero que se le cruzó por la cabeza al escuchar esta noticia? Claro, en realidad, primero es un tema bastante crítico. Imagínense ustedes, hay que ponerse a pensar primero cuál es la función, la finalidad, el fin de la institución que en este caso aparentemente o posiblemente pudo haber sido afectada. Si hablamos del registro civil, hablamos literalmente de toda nuestra información personal. Desde datos personales, nombres, ¿no es cierto?, direcciones, datos de nuestros familiares, incluso hasta datos biométricos que son información súper relevante y súper confidencial, ¿no? De carácter exclusivos para fines muy, muy, muy puntuales. Entonces esto, por supuesto, genera una alarma importantísima, ¿no? Respecto a qué pasó. O sea, imagínense que los datos de los ecuatorianos estén expuestos. Y de la mano también, coincide un poco, si ustedes han estado siguiendo los medios de comunicación, coincide mucho con el tema de aumento de llamadas, por ejemplo, para estafas, temas de mensajerías, buscando un poco ahí... Tiene que ver por ahí exactamente, mucho tiene que ver porque estas bases de datos, estos datos que muchas de las veces se comprometen, están en repositorios donde pues son de fácil acceso, a veces por un pago para delincuentes, ¿no? Entonces, mucha preocupación por ese lado.
O sea, sí existe por ahí una mala intención. Los datos no es que solo se filtran, sino que por ahí sirve para malas intenciones. Claro que sí, claro que sí. Por lo general nada es gratis, como dicen. Entonces, las personas que se dedican a hacer esto, por supuesto, también buscan su retribución y no siempre es en lo bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se retribuyen? Justamente con la venta de estos datos, ya sean de los datos que se filtraron ahora, de los datos que se filtraron en años anteriores. Van recopilando información y todo esto, pues, a veces está a la disposición de gente que no debería. Cuéntenos, ingeniero, un poco, cuando hablamos justamente de esta filtración de datos, ¿no? Uno como acá por lo general tenemos una audiencia un poco más dedicada al derecho, no conoce un poco estos temas. Usted como perito, como experto, ¿ya ha vivido algún tipo de filtración de datos de entidades de gobierno? En realidad, este es un tema que ha pasado siempre. Lo que pasa es que no siempre ha sido tan visible. Mediático. Exactamente, y tan mediático. Es más, consideren que, bueno, yo creo que todos los ecuatorianos conocemos que los servicios estatales a veces carecen un poquito de tecnologías, de infraestructura. Y esto a nosotros nos pone en cierta desventaja respecto a la evolución constante de la tecnología. Y no solamente una desventaja, sino también en diferentes riesgos. Entonces, filtraciones han habido, incluso por no ir a un tema tan grande, tan masivo, a un nivel más pequeño. A veces se han dado muchos casos, por ejemplo, de información personal para temas políticos que ustedes han conocido por ahí, que se filtró información financiera de una institución X, que se filtró por ahí estados, no sé, información muy personal de salud, de registros de tales personas. Entonces, todo esto de aquí también es parte de temas de filtración. Claro, y es que, ingeniero, por ejemplo, en este caso, una plataforma digital que se dedica a la ciberseguridad, que es Vercert Analyzer, dijo que ya había esta filtración. Incluso algunas personas que se dedican a esto de los foros digitales, como por ejemplo los que están inmersos en lo que es la dark web, vieron que estos datos ya estaban registrados en esas partes. Pero el registro civil dijo que en sí el sistema no fue una filtración, sino que habían ciertas cosas que no concordaban. ¿Usted qué cree que el registro civil debió haber hecho o cómo es que debió haber respondido a estas críticas que se dieron? Porque, por ejemplo, dicen que no fue una filtración, pero en realidad los datos están en foros así mismo que son para vender estos datos. La dark. Claro. Bueno, ahí hay varias cositas que podemos analizar, ¿no? Por una mano, o por un lado, digamos, a lo mejor puede ser que sí sea cierto lo que el registro civil nos dice, que ellos han revisado sus sistemas y que no han habido filtraciones, pero esto solamente es un 10% de lo que nos deberían informar. ¿Por qué? El registro civil y muchas otras instituciones gubernamentales mantienen diferentes convenios, acuerdos, contratos con proveedores, incluso tienen ciertos acuerdos de interconexión con otras instituciones gubernamentales. Entonces, a lo mejor no hubo un ataque informático a su infraestructura para extraer estos datos, pero hay muchísimas brechas, digamos, ¿no? De pronto pueden ser datos que se le entregó a un proveedor por un determinado servicio y quizás no se hizo un proceso adecuado para retirarlos. Pueden ser que por ahí hubo una interconexión con algún proveedor, con alguna entidad gubernamental y a lo mejor no hubo el control adecuado y posiblemente se filtró. O inclusive puede ser algo tan simple como que un fallo en el control de acceso de pronto de un funcionario, de una persona encargada. Entonces, no podemos acusar de mentira lo que nos dice en este caso de que han revisado su infraestructura y no encontraron ataques, pero falta mucho más, ¿cierto? No nos han dicho qué pasó con el tema de sus proveedores, si sus proveedores son confiables, si manejan protocolos adecuados. Y esto, yendo más allá, como ustedes mencionan, esta empresa ya identificó datos que están ahí, o sea, de verdad existen estos datos, no es un cuento. Y ante este tipo de incidentes, lo que deberían hacer en primer lugar es hacer un análisis forense sobre esta información para tratar de identificar a quién pertenece, ¿no? Existen muchas metodologías que se pueden aplicar, por ejemplo, identificando la estructura de los datos, qué datos. Si yo les pregunto, ¿qué otra entidad gubernamental maneja, por ejemplo, datos biométricos de 14,000 millones de personas? Yo creo que va a ser difícil que me digan alguna otra parte del registro civil. Entonces, eso por ahí ya nos da una pista de qué fue lo que pasó. Insisto, puede ser que sí sea cierto que no fue un ataque informático, pero hubieron un montón de puertas y hay un montón de puertas que deberían estar revisando y buscando a ver qué ha pasado. Entonces, de esa manera, o sea, bueno, considerando que también hay la existencia de estos proveedores o de que pueden haber las brechas,
vamos un poquito a temas casi técnicos, se puede decir, dentro de su ámbito. ¿Cómo sería este rastreo que se les puede dar, o sea, a la fuente de la expansión de esta información? En realidad, como le digo, lo que se realiza es un análisis forense. Lo primero que se busca es, por ejemplo, información de fechas y tratar de ubicar en una línea de tiempo la información, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, la información que ustedes ingresan en el registro civil hace 10 años no es la misma que ustedes ingresaron el día de ayer. Entonces, eso primero ya nos va a dar una idea de esa información a qué periodo pertenece. Segundo, hay una estructura de datos, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes manejan un sistema de información, el sistema está diseñado ya para soportar una estructura de datos. Me invento, maneja nombre, apellido, cédula, dirección, código, ¿ya? Esa es la estructura. Entonces yo puedo referirme a los datos que ya han sido expuestos y analizarlos con la estructura de mi base de datos de mis sistemas y decir si corresponde o no a mi información, ¿ya? Porque a lo mejor en realidad no fue de mi invento del registro civil, sino fue a lo mejor de otra institución, ¿no? Entonces va por ahí un poquito. También se analiza tema de fechas, metadatos, entre otras situaciones que nos van permitiendo un poquito ir cortando, ir sesgando un poco la información y determinar si es posible. Siempre hay huellas, siempre quedan huellas que podemos analizar para tratar de identificar qué fue lo que pasó. O sea, usted también nos comentaba justamente hay una puerta por donde pueden salir justamente este tema de los datos. Aquí lo preocupante es que son 14.8 millones en un país en donde rodeamos los 18 millones de habitantes. No hay otra institución que contenga esos datos y de solicitarlos para, no sé, pongamos el ejemplo, algo distinto a esto. El SRI o alguna otra institución pide estos datos del registro civil, no creemos que haya pedido 14.8 millones. O sea, nos dice que por ahí también puede filtrarse al traspasar estos datos a alguna otra entidad gubernamental. Exactamente, es posible y se pueden dar brechas. De pronto, esta información puede estar compartida con una institución que no tenga mecanismos de seguridad adecuados para procesarla y de pronto por ahí se puede dar ese tipo de filtraciones. Y en realidad sí se comparte esta información, ¿no es cierto? Justamente parte de la política gubernamental, incluso aquí en la Universidad Nacional de Loja, parte de nuestra política institucional es apuntar hacia la modernización y optimización de los sistemas. ¿Cómo lo logramos? Justamente consumiendo esta información, por ejemplo, para ustedes no estarles pidiendo a cada rato el número de cédula o algún otro tipo de información. Entonces los sistemas ya nos proveen estos datos y podemos agilizar un poco los trámites, que eso no está mal. El problema está cuando no se usan los mecanismos adecuados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la universidad nosotros ya hemos implementado algunos mecanismos. Tenemos cifrados, usamos muchas metodologías de desarrollo seguros en el desarrollo de nuestros sistemas. Recientemente, ustedes fueron testigos, se implementó los códigos. Exactamente, el doble factor de autenticación y autenticación única. Entonces, todos estos son controles justamente para evitar este tipo de situaciones. Claro, y es que usted, por ejemplo, como técnico, sabemos que el registro civil tiene la obligación de proteger estos datos, pero, por ejemplo, ¿qué debería hacer el registro civil como parte de una institución gubernamental para proteger y dar la debida protección de estos datos? O sea, ¿qué debería hacer o alguna recomendación que usted tenga para estas cosas? En realidad, siempre hay que partir, ya diría, de lo estructural, debido como este sesgo tecnológico que les comento. Por supuesto. Exactamente. Hay que partir primero de una modernización de la infraestructura tecnológica, también presupuesto suficiente para implementar los controles, que a veces no siempre hay. Y no solamente son controles técnicos, sino también se requiere personal, talento humano. Entonces, para todo esto se requiere presupuesto principalmente, ¿no? Y voluntad, que son dos cosas súper importantes. Usted nos había comentado justamente al inicio un poco del tema de para qué se usan estos datos. Bueno, ya están filtrados, a lo mejor no queda en la vergüenza ciudadana de se filtraron mis datos, sino que justamente para propósitos que luego terminan en el ámbito penal y que inclusive eso habría que modernizar. Entonces, ampliando un poquito esa parte que nos comentaba al inicio, ¿para qué justamente es que tienden a utilizar estos datos los delincuentes una vez que los encuentran en sistemas como la Dark Web? Principalmente para estafas, extorsiones. Uno de los ataques más comunes, es el phishing, que les mandan un correo indicando usted, no sé, es miembro de tal institución, le vamos a suspender su cuenta, de clic aquí para cambiar la contraseña antes de que se le suspenda. Entonces, ustedes abren, ingresan sus credenciales, ¿ya? Y ahí ya perdieron su información. Y en el tema de extorsión, por ejemplo, pasan mucho las llamadas que le dicen, aquí está Juanito, necesita tal información,
De pronto por ahí le dan un dato extra, el número de cédula de tal persona es, y ya, pasamos. Y es más, y va un poco más allá también en estafas de tipo financiera, que de pronto se intenta sacar créditos a nombre de otras personas, porque conocen nombres, fechas, códigos dactilares, números de teléfono, conocen muchísima información que se puede dar y se puede utilizar para justamente estos fines. Claro. Buenísimo. Y ahí justamente también hay otro tema, ya que nos comenta eso, ¿qué se hace desde la parte tecnológica, desde la parte técnica, justamente para combatir este tipo no sé, de estafas y cosas que se pueden hacer a través de las instituciones públicas? Justamente lo que les había comentado, modernizar la infraestructura, implementar controles, por ejemplo aquí en la universidad también mediante un cumplimiento gubernamental, nosotros estamos implementando lo que es el esquema gubernamental de seguridad de la información. No sé si ustedes ya se enteraron, aquí en la universidad ya contamos con un comité de seguridad de la información que está conformado por los representantes de los principales departamentos de la institución. Y a partir de este comité de seguridad de la información también tenemos el oficial de seguridad de la información y mediante esto ya se están trabajando en diferentes controles, políticas, lineamientos. Entonces es la forma en cómo nosotros técnicamente y también normativamente, por así decirlo, damos y protegemos un poco nuestros datos y también protegemos a la comunidad universitaria, ¿no? Pero es importante mencionar que no todo se limita a esto. Mucho depende de las personas que usamos el día a día la información. Entonces también se exige que para cada uno de nosotros tengamos cuidado al momento de usar. Por ejemplo, una práctica súper común que se hace es guardar las contraseñas en los navegadores. ¿Qué pasa? Que ahí es muy fácil instalar un malware en los teléfonos, computadoras, que puede estar espiando, monitoreando toda la actividad que ustedes hacen, cada tecla que presionan, cada página que hacen, que abren, cada información, todo lo que ustedes registran. Entonces, esta información es fácilmente sustraída y si ustedes tienen guardada la información en un navegador que fácilmente se la puede ir a ver, igualmente. Entonces, mucho depende de cómo también el usuario del otro lado esté preparado para afrontar ese tipo de retos, de desafíos. Como les digo, podemos nosotros tener un gran abanico de soluciones a nivel de seguridad de la informática, pero al final en seguridad siempre hablamos de que el eslabón más débil es el usuario, la persona que está atrás de una pantalla, de un monitor. Es la persona más fácil de llegar porque a los delincuentes les es más fácil, por ejemplo, engañarles a ustedes haciéndose pasar un invento por un familiar o un ser querido que tratar de vulnerar uno de nuestros firewalls, ¿no? Que es un equipo de seguridad perimetral. Es mucho más fácil. Entonces, siempre se van a ir por eso, por el eslabón más débil. Claro, y es que, por ejemplo, muchas de las personas hoy en día guardan mucha información en sus teléfonos o incluso en sus computadores, pero no están muy bien informados sobre lo que pasa en ciertos sitios web a los que ingresan datos y todo eso. ¿Qué recomendaciones tiene usted tal vez para que, por ejemplo, las personas puedan tomar precauciones a la hora de ingresar a datos, conectarse a redes Wi-Fi públicas, para que obviamente no se lleguen a ver estas filtraciones de sus datos? Claro que sí. Lo primero que yo recomendaría es, en la medida posible, tratar de usar un antivirus. El antivirus ya de por sí reduce muchísimo algunos intentos de hacking y otras cosas. Es más, muchos de ustedes que usan a lo mejor Windows van a ver que el sistema ya de por sí viene con un antivirus. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Lo desactivamos porque nos vamos a instalar un crack para un editor de audio, para instalar Word o algo así. Y lo que no nos damos cuenta es que justamente al instalar este crack, lo que estamos haciendo es meterle un virus a la computadora, porque eso es, se mete un virus y que no sabemos cuál es la finalidad. Entonces, primero, eso. Segundo, en seguridad nosotros manejamos un concepto que se llama Zero Trust, que básicamente es no confiar en absolutamente nada, ¿ya? Y ese es el principio fundamental de la seguridad. Entonces, si de pronto nos llega un correo, no sé, que me dice, te ganaste la lotería, yo en mi vida he comprado la lotería, por supuesto no le voy a prestar atención, ¿no es cierto? Lo voy a descartar. Si me llega un correo de la universidad indicando de que vamos a tener 2 semanas de feriado, es algo que casi nunca va a pasar, ¿no es cierto? Entonces es bastante obvio. ¿Y qué hacemos? No implica sentido común. Exactamente, ¿no? Entonces un poquito va por ahí la recomendación. Y claro, ingeniero, como lo estaba mencionando, el eslabón más vulnerable es directamente el usuario, quien está detrás de una computadora, quien está detrás de un teléfono, y por esto mismo es muy común los casos de suplantación de identidad.
Claro, una persona normal no podría darse cuenta, pero ya cuando, por ejemplo, esto va más allá a una investigación pericial, ¿cómo es este proceso que se puede dar para rastrear de dónde viene esa suplantación de identidad? Hay varias formas, siempre va a depender de qué fue y cómo sucedió, ¿no es cierto? Porque a veces se reportan incidentes en donde la suplantación de identidad se da en la sucursal, en la oficina de un banco, por ejemplo, ¿no? Que va una persona y dice que se ha presentado, ha firmado y de pronto le sacaron un crédito, ¿no? Entonces, ante este tipo de incidentes hay muchísimas formas. Primero, por ejemplo, se podría pedir a los bancos información de los registros de las grabaciones de las cámaras, de la fecha y hora en la que supuestamente se firmó estos documentos. Segundo, se puede hacer un análisis justamente de las firmas, ¿no? Para determinar si en realidad es una firma hecha por la persona con la autoría que se menciona, ¿no? Y no solamente esto, sino que también se puede investigar, por ejemplo, tema de coordenadas geográficas para saber en realidad el usuario dónde estuvo. Por ejemplo, me invento, el usuario resultó que estaba en Guayaquil y ese mismo día acá en Loja le hicieron un préstamo, ¿no? Claro. Entonces se puede revisar registros de llamadas y un montón de cosas que se podrían ir acumulando para poder justamente segregar esta información de decir esto en realidad fue del propietario, en realidad fue del estafador. ¿No? Justamente vimos ahora volviendo un poco al tema central que fue la noticia por el registro civil. Justamente manifestaba que no ha recibido ningún tipo de ataque a sus sistemas, pero que iba a estar al pendiente, que iban a actuar, mejor dicho. Como experto, ¿qué significa eso dentro del registro civil? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué van a hacer? Deberían, no sabemos si lo van a hacer, no, pero sí deberían obligados a empezar a hacer un análisis forense de esos datos, que es justo lo que les comentaba hace un momento. Tratar de identificar y llegar a la fuente para saber qué fue lo que se vulneró, qué información se vulneró y quién, digamos, o a qué institución fue la vulnerada, ¿no? Porque si no, literalmente lo que tenemos en este momento es la incertidumbre de que uno, ya se filtraron los datos y dos, no sabemos cómo fue que se filtraron, ¿no? Y esto que va a dar origen a que de pronto se sigan filtrando más información. Entonces, es un incidente que de momento no ha sido controlado, digamos, y que incluso las autoridades de momento no han hecho, a mi criterio, el trabajo de investigación correspondiente para poder definir justamente qué fue lo que pasó. Es más, por ejemplo, en ámbitos de la Ley de Protección de Datos que de pronto ustedes conocen, justamente nuestro organismo de control, que es la Superintendencia de Protección de Datos, debería estar ya justamente haciendo este tipo de búsquedas, de investigaciones, de controles. Aquí también es importante recalcar que, por ejemplo, nosotros como país sí tenemos una gran deficiencia en este punto, ¿no? Claro. En especialistas, en profesionales, en tecnologías que nos permitan realizar justamente este tipo de investigaciones forenses digitales. Claro, y es que, por ejemplo, tal vez las personas hoy en día no estén muy informadas, pero hay, por ejemplo, en torno a las cédulas, hay datos biométricos que pueden ayudar mucho más a la seguridad. Tal vez el registro civil podría implementar algo, por ejemplo, para que las personas puedan sacar una cédula y que de esta manera los datos biométricos ya estén receptados ahí, para que tal vez de alguna u otra manera pueda ayudar a la seguridad. Esto no solamente, por ejemplo, en los casos de seguridad informática, sino también en las credenciales para sacar los préstamos y todo eso, cuando se llegue a dar alguna filtración así. Claro, justamente en realidad la solución ya una vez que ha pasado este incidente va por ahí. Sabemos que los datos están filtrados y eso no va a cambiar. Y es más, va a ser muy difícil que se borren esos datos, ¿no? Porque justamente son manejados por terceros que no conocemos y eso ya está replicado, duplicado, etcétera. Entonces, lo que siempre pasa, cuando algo sube a internet, muy difícil en realidad no se borra nunca. Que se lo pueda borrar. Entonces, pedirle a la ciudadanía, de pronto me invento que cambien una cédula, que incluso hay por ahí expertos de seguridad que nos piden o que suelen pedir cambien el chip, cambien el número para que no les estén llegando este tipo de llamadas de estafa. Es un poquito complicado. Yo en realidad diría que la solución es más un poco a fortalecer la seguridad en las instituciones, en la parte gubernamental, en la parte privada, porque por ejemplo, me invento en el tema de los créditos. Si yo ya sé como institución financiera que mi información o la información de mis clientes está expuesta, la medida más segura que yo tengo y que ellos están en la obligación de hacerlo es reforzar mis controles, por ejemplo, para verificar la autenticidad o la identidad de una persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si a mí me sacan un crédito
suplantando mi identidad, son ellos quienes tienen que aplicar estos mecanismos, estos controles para evitar que pase, ¿no? Porque obviamente el usuario no es culpable de esta filtración. Entonces no le vamos a echar la culpa y decir, oiga, se filtró la culpa, salió un crédito, vea cómo arregla. No, sino que más bien las instituciones conscientes de la realidad son quienes deberían empezar a trabajar en fortalecer este tipo de mecanismos y controles. ¿Cómo es que operan? Porque recordemos que de hecho justamente quien da a conocer esta filtración no es una entidad, se puede decir, de aquí del país. Creo que por el tema de presupuesto y otras cuestiones, aquí no es el mismo estado quien lo detecta, sino que viene de otros lados. Pero cuando nos referimos justamente a este tipo de hackers que atacan los sistemas, ¿cómo es que operan en sí alrededor del mundo? Siempre, a veces en realidad no es uno ni dos, a veces son instituciones, por así decirlo, ¿no? Son un montón de gente, personas súper bien preparadas, distribuidas no solamente en una localidad, sino distribuidas alrededor del mundo. Básicamente lo que hacen ellos es día a día sondear los sistemas, la infraestructura. Por ejemplo, aquí en la universidad pasa a diario, nosotros podemos ver en nuestros sistemas que hay aplicaciones que nos están sondeando, van entrando a rutas, van averiguando y hasta que encuentran una vulnerabilidad dicen, ok, aquí hay algo expuesto, empezamos a trabajar ahí, ¿ya? Entonces, imaginémonos que toda la red, todo el internet es como un gran escáner que está buscando a ver dónde hay una brecha. En donde encuentre una brecha, independientemente que seamos aquí o allá, no sé, van a empezar a revisar y a profundizar. Y a medida que van profundizando van a encontrar, ya aquí hay datos, entonces nos llevamos, ¿ya? Entonces, a veces no son ataques como que dirigidos, como que digamos, no, los ecuatorianos están haciendo esto, vamos a perjudicarlos, ¿no? Sino que... Al fin es el lucro, es qué puedo conseguir para lucrar. Exactamente. Por ejemplo, cuando hay estos temas del phishing, ¿qué hacen los delincuentes? Toman una base de datos de millones de usuarios, no solamente ecuatorianos, sino del mundo, miles de millones, y envían el ataque a esos millones con que les respondan unos 1000, ya tienen el lucro, ¿no es cierto? Ya piden por ahí un tema de extorsión, que un dinerito por acá, etcétera, que si no me das dinero revelo tal cosa. Entonces es como opera. Y es un tema de probabilidad también, ¿no es cierto? Si yo envío 200 millones de correos y eso es más que seguro que unos 1000 sí me van a responder. Entonces es de ahí de donde sale el lucro. Como les digo, no solamente datos de Ecuador, son aglomerados de muchos sistemas, muchos países, etcétera. Ya para ir terminando, usted nos ha dejado varias recomendaciones de justamente cómo prevenir este tipo de situaciones y nos ha dejado en claro que donde más actúan, por donde más entran, se puede decir, es por el mismo usuario. Quisiéramos que para la audiencia usted nos deje recomendaciones claras o información clara de por dónde es que se puede prevenir, mensajes de WhatsApp o qué es lo más habitual de lo que pueden prevenir las personas que nos están escuchando. Bueno, ahí nuevamente reitero, la clave de ahora es desconfiar de todo, ¿ya? Desconfiar de todo. Siempre verificamos 2 veces la información que manejamos, ¿no? También es importante mencionar, es importante hacer uso de nuestros derechos. En Ecuador recientemente, y eso también hay que destacarlo, en estos últimos años han salido mucha normativa que ya empieza a trabajar sobre el tema digital, ley de protección de datos personales. Recién el mes pasado, en este mes en realidad se publicó la ley de ciberseguridad. Entonces, estas leyes también le permiten al usuario ejercer sus derechos, como por ejemplo pedir la rectificación, anulación de información. Yo puedo ir a una institución que sospeche que se filtraron mis datos y decirle, digan, por favor, revisen esto, cambien, verifiquen, no muestren esta información. Entonces también es importante conocer nuestros derechos. Y segundo, las recomendaciones que hemos tenido, por ejemplo, hagan buen uso de las herramientas digitales. En la medida de lo posible, hagan uso también de las herramientas libres. Evitamos instalar cracks, evitamos guardar las contraseñas en los navegadores. De pronto para algunos es complicado, pero por ejemplo nosotros podríamos usar bóvedas de contraseñas o también herramientas que nos permiten guardar estas credenciales en los navegadores, pero de forma segura, que son gestores de contraseña. Entonces hay un montón de herramientas, de pronto por ahí nada más hay que irnos familiarizando, ir probando e ir viendo ahí los resultados, pero va por ahí. Claro. Y siempre, sobre todo el conocimiento, estar conscientes, buscar información, estar al pendiente de qué puedo hacer justamente para ir mejorando ese tema. Como que la ciudadanía esté un poquito más al pendiente, más informada. Exactamente. Sí. Buenísimo. Eso es clave, la verdad.
Bueno, ingeniero, por parte del tiempo ya no podemos seguir con la entrevista, pero la verdad nos ha dejado una enseñanza bastante grande, nos ha respondido a nuestras preguntas y la verdad estamos bastante agradecidos de que haya estado aquí. Yo tengo una preguntita antes de irnos. Me gustaría que ya que metió el tema de las novedades, ¿no?, que existen hoy en día, ¿qué nos puede dejar como último? Le lanzamos así la palabra inteligencia artificial con respecto justamente a este tema de la protección de datos. Muy bien, la inteligencia artificial en realidad tiene, digamos, las dos caras de la moneda. Es una herramienta súper poderosa que simplifica un montón de procesos y que usándola para bien, literalmente muchas actividades que antes se demoraban, me invento 2-3 días, ahora las hacemos en 10-15 minutos. Pero también es una herramienta que les permite, en cambio, del otro lado a los ciberdelincuentes, hacer los ataques que antes se demoraban un mes, hacerlos en un Más día. rápido, claro. Entonces, es justamente eso también que se debe a esta exposición, yo diría brutal, de filtraciones, un montón de otros delitos relacionados al tema digital, que van justamente de la mano apoyados de la inteligencia artificial. Entonces, nuevamente digo, dudar de todo. Por ahí vemos un video que de pronto parece cierto, dudo dos veces, ¿no? ¿Cierto? Digo, a ver, cuidado, no. De pronto esa persona no la conozco, es CIA o algo, ¿no? Siempre verificar la información, llamar, oye, ¿qué pasó? ¿Eres tú o algo? ¿No? Es lo mejor que podemos hacer en este momento. Buenísimo, cerramos creo que con broche de oro la entrevista. Le agradecemos muchísimo por su participación acá. Esperamos tenerlo nuevamente en un nuevo espacio. Claro que sí, muchas gracias también por la invitación. Ya volvemos. Y así cerramos un nuevo episodio de Derecho para No Abogados. Gracias por acompañarnos. Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados. Por la señal de UNL Radio. ¡Un bono de $1000! ¿Y para ganar solo tengo que hacer clic y poner mis datos personales? Ahora solo a esperar mi premio. A few moments later. Majito, ¿qué pasó? Nos llegó un correo tuyo pidiendo dinero. ¿Estás bien? ¿Qué? Yo solo ingresé mis datos. Ay, ya te hackearon. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Que no te pase. Por suerte, ahora en la UNL activamos la verificación en 2 pasos. Así que, aunque alguien tenga mi contraseña, no podrá ingresar sin el código de mi celular. Ahora puedes acceder a todos nuestros servicios institucionales, SAC, SGA, CIAF, EVA y servicios de Google con una sola contraseña. Y además cuentas con una capa extra de seguridad, la verificación en 2 pasos. Frente a la ciberdelincuencia, UNL alerta. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados. Por UNL Radio. Tras esta interesante entrevista y claro, también el tema de la legítima defensa que abordamos, esperamos sinceramente que haya servido muchísimo para que la ciudadanía pueda informarse un poquito más, pueda mantenerse pendiente de estos temas, sobre todo para poder salvaguardarse, claro. Ahora, como las recomendaciones que dio el ingeniero, para poder salvaguardar su información, sus datos personales, más que nada la integridad de cada persona, ¿verdad? Y con esto, de verdad, les agradecemos muchísimo, querida audiencia, por habernos acompañado en esta oportunidad. Y de verdad, un gusto con todos ustedes. Bueno, queridos radioescuchas, llegamos al final del programa y bueno, la verdad esperamos que la próxima semana puedan sintonizarnos nuevamente a través de nuestras plataformas como Facebook y la radio. Conmigo hasta una próxima ocasión y les agradezco muchísimo por su tiempo. Me sumo a la gratitud a todos quienes nos escuchan. Los esperamos en el próximo programa del próximo día viernes a las 4 de la tarde. Recuerden que nos escuchan a través de la radio de la Universidad Nacional de Loja 98.5 FM y asimismo a través de UNL Radio en Facebook. Los esperamos la otra semana. Recuerden que hacemos radio, hacemos derecho. Hasta la próxima semana. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con... Y así cerramos un nuevo episodio de Derecho para No Abogados. Gracias por acompañarnos. Recuerda que entender tus derechos es el primer paso para defenderlos. Escúchanos la próxima semana por 98.5 FM.